Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Ya nos encontramos en la guía número 10. Con esta guía vamos a dar inicio a una nueva a una nueva unidad, una nueva parte del programa, pero que guarda relación completamente con lo que hemos estado trabajando. Antes de comenzar, tenemos el objetivo de la unidad. Objetivo, formular preguntas filosóficas referidas al conocimiento, la ciencia, la verdad, que sean significativas para su vida, considerando conceptos y teorías epistemológicas fundamentales. Desde ahora vamos a empezar a trabajar preguntas filosóficas, pero que van referidas al conocimiento, cómo se obtienen, y también vamos a vincular cada vez más a la filosofía con la ciencia. Yo siempre les he dicho que la filosofía es conocimiento científico. La filosofía es la madre de todas las ciencias, por tanto, cuando hablamos de ella, no nos podemos referir a ella como un conocimiento netamente humanista, sino que es una mezcla de todo. La filosofía es la madre de todas las ciencias, por tanto, también tiene que ver con el desarrollo científico. Pero antes de comenzar, recordemos lo que habíamos estado trabajando. En esta unidad se ha registrado algunas de las principales preguntas de la filosofía que se ha planteado en torno a la existencia del mundo y del ser humano y ha reflexionado sobre ellas a partir de las respuestas que han propuesto distintos filósofos. Acuérdense que trabajamos distintas preguntas que hablaron distintos filósofos y vimos distintas respuestas que ellos planteaban. Una de las preguntas que trabajamos es ¿qué es la realidad? Y vimos estas tres aristas, lo que percibimos mediante nuestros sentidos y buscamos comprender por medio de la razón, que es un conjunto de ideas universales que se encuentran en un mundo inteligible más allá de nuestros sentidos, y también dijimos que es algo, y también dijimos que es algo de lo que formamos parte, pero que nunca podremos conocer. Son tres aristas que trabajamos y usted se debe quedar con la que más le acomode, con la que más le parezca creíble, con la que le parezca más real, porque la gracia que tiene la filosofía, insisto, es mostrarnos este abanico de posibilidades, pero no una sola respuesta. Está en usted quedarse con la con la que más le acomoda. Bajo esa misma línea trabajamos esta pregunta. ¿Existe algo más que el presente? Y dijimos sí, si existe algo, sí existe el pasado y el futuro. Y bajo esta respuesta trabajamos que existe nuestra alma, nuestra memoria, nuestras expectativas y también que como potencialidad y previa futura. Pero también existiera la posibilidad de la respuesta que no existe, que el presente es lo único que existe y todo ello afirmamos que todo fluye, todo cambia, el tiempo es como una corriente que nos arrastra y retornamos eternamente al mismo punto. Trabajamos ambas aristas con la visión de distintos filósofos y es lo mismo, una vez más chicos, usted se debe quedar con lo que más le acomode a usted. Pero esto es filosofía, por tanto, si yo le pregunto cuál es la que más le gusta a usted, usted podrá elegir. Pero si yo le pregunto por la opinión de algún filósofo en especial, usted debería ser capaz de responder. Por ejemplo, si yo le pregunto qué diría Heráclito en todo esto, filósofo presocrático que trabajamos, debiera poderme decirme que no existe solo el presente, sino que todo fluye y todo cambia. Y así sucesivamente. Su opinión es importante, pero también tenemos que reconocer las opiniones de los distintos filósofos. Continuamos. Otra pregunta que nos convocó en esta unidad fue, ¿todo tiene una causa? Y la respuesta fue, sí hay una causa primera para todo lo que existe, Dios, un motor inmóvil y la única voluntad. Pero también respondimos, sí, todo tiene una causa, pero no hay una causa primera, pues una cadena de causas infinita. Y también nos respondimos, no, la causalidad es nuestra forma de ordenar el mundo, pero no existe en la realidad. Lo mismo, las tres respuestas son sumamente válidas y usted debe elegir la que más le acomode, a menos que yo le pregunte por la opinión de algún filósofo en específico. Por ejemplo, ¿qué diría Platón? Y usted debería saber cuál es la respuesta de Platón. Continuamos. En la guía, después de esto, viene una actividad.
La actividad es esta: crea dos mapas conceptuales, igual que estos de acá arriba, que expliquen o respondan a las siguientes preguntas. Una, ¿qué es el ser humano? Y dos, ¿qué es una entidad? Tiene que ser un mapa conceptual para cada pregunta, no dos mapas conceptuales por pregunta. Entonces tienen que hacer lo mismo que se hizo aquí. Colocan la pregunta y colocan las distintas aristas, las distintas respuestas que podríamos existir. Continuamos entonces ahora con nuestra nueva unidad. Esta, el conocimiento, la ciencia y la verdad. Recordemos el objetivo: formular preguntas filosóficas referidas al conocimiento, la ciencia y la verdad que sean significativas para su vida, considerando conceptos y teorías epistemológicas fundamentales. Déjenme avanzar en el Power para que lo puedan ver. Es de aquí. Entonces, el objetivo del conocimiento es obtener resultados verdaderos. Ahora bien, es problemático determinar si se pueden estar seguros que algo sea verdadero. ¿Cuál es el criterio que se utiliza para decir que algo es verdadero y qué es verdad? En esta lección conocerás diferentes respuestas que se han dado a estas preguntas en distintas etapas de la historia del pensamiento. Una vez más, vamos a ver distintas respuestas a esta pregunta: ¿cuál es la verdad? Y vamos a ver que, si bien cuando hablamos de verdad estamos hablando de algo que es absoluto, parece ser que no es tan absoluto y que va a depender un poco también del contexto en el que se analicen estas preguntas. Entonces, puedo continuar. Conocimiento como creencia verdadera justificada. Platón planteó en el siglo IV a.C. una definición de conocimiento que ha trascendido hasta nuestros días. A partir de esta definición surgen problemas de la verdad. Si el conocimiento corresponde a una creencia verdadera justificada, ¿qué hace que una creencia sea verdadera? ¿Y en qué consiste la justificación de esa creencia verdadera? ¿A qué vamos? ¿Qué pasa si yo creo algo que puede ser verdadero y que puede estar justificado que es verdadero para mí, pero que en realidad es falso? Esa creencia verdadera que está justificada, ¿tiene algo de verdad? ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando antes creíamos que Plutón era un planeta y si a usted le preguntaban cuáles eran los planetas, probablemente los planetas del sistema solar, probablemente iba a nombrar a Plutón. Y pasó que después, con el tiempo, los científicos se dieron cuenta que Plutón no cumple con las características para ser considerado planeta, sino que creo que es un planetoide. En fin, da lo mismo. El punto es que mi creencia, que estaba justificada, ¿tenía rasgos o no tenía rasgos de verdad? Yo la consideraba verdad y parece que no era tan verdad, pero aún así para mí era en ese momento al menos una verdad. Lo que Platón plantea en este punto es si esa creencia que se tenía por verdad tiene o no criterios de verdad, o si no, que simplemente porque yo lo creo es verdad o porque ahora que sé que es mentira lo puedo entender así. Pero aún así, la pregunta es, ¿en algún momento eso fue verdad? Aunque en realidad, en términos concretos, Platón nunca fue un planeta. Esa es la pregunta. Y para explicar este punto, Platón, vamos a tomar un texto de Platón en el Teeteto. A ver si es que lo puse así, aquí está. Teeteto o de la ciencia es uno de los escritos de Platón, un diálogo platónico en donde escribe y plantea esta situación. Se los voy a leer. Teeteto: estoy pensando ahora, Sócrates, en algo de lo que le oí decir a una persona que me había olvidado. Afirma que la opinión verdadera acompañada de una explicación es saber y que la opinión carece de explicación queda fuera del saber. Sócrates: de manera que cuando uno adquiere acerca de algo una opinión verdadera, el alma alcanza la verdad sobre el punto en que se atrae, pero no llega al conocimiento mismo. Efectivamente, quien no puede dar y recibir una explicación de algo carece de saber respecto a ello. Sin embargo, si alcanza una explicación, todo esto le parece posible hasta lograr plena posesión del saber. Platón, Teeteto
201AC, perdón, 201C, 201D y 202B, 202C, siglo IV antes de Cristo. Esta es la forma en la que ustedes podrían buscar el texto en la cita original, en el texto original de Platón. En fin. ¿Qué nos está diciendo Platón en todo esto? Bueno, Sócrates, recuerde que Platón escribe en torno a los diálogos de Sócrates y que Sócrates no escribió nada. Entonces, lo que nos está diciendo Sócrates es que parece ser que cuando yo logro explicar algo es porque lo conozco y parece que esto que conozco y que estoy explicando tiene rasgos de verdad, pero aún así cabe este problema. ¿Qué pasa si yo tengo una creencia que es justificada, que la puedo explicar, pero que aún así no se concibe con la realidad, que aún así no es reflejo de la realidad? Por ejemplo, ¿se acuerdan de ese caso del niño que vendía un palito y que lo vendía como en, no me acuerdo, como 1000 pesos, da lo mismo, pero que finalmente entregaba tantos argumentos para decirle a la persona que lo podía comprar y que era valioso? ¿Por qué? Porque estaba teniendo una creencia que estaba justificada, pero que no se ascendía a la realidad. Ese es el problema. ¿Qué tantas veces yo puedo considerar que una verdad es real, aunque no se conciba con la realidad? Y si no se concibe con la realidad ahora, ¿es real o no? ¿Es una verdad o no? Entonces se nos aparece la siguiente pregunta: ¿cómo puedo definir la verdad? Y el diccionario de la lengua española, la RAE, define la verdad de la siguiente manera: verdad, del latín veritas. Y la Real Academia Española nos entrega 7 acepciones distintas a la definición de verdad, a la palabra verdad. 1. Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forman la mente. 2. Conformidad de lo que se dice con lo que se piensa. 3. Propiedad que tiene una cosa que mantiene siempre la misma sin mutación alguna. 4. Juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. 5. Cualidad de veraz. 6. Expresión clara, sin rebozo ni lijosa, con que, con que alguien se corrige o reprende. 7. Realidad, existencia real de algo. ¿Se dan cuenta que tenemos 7 distintas acepciones de la misma palabra y que por tanto un hecho de la realidad que se pueda o no ser, o sea, un hecho que ocurre, que acontece, que pueda o no ser real, podría ser considerado verdad porque puede o no, puede ajustarse a las distintas definiciones y podría ajustarse, por ejemplo, a la definición 4 y no a la 7, y aún así podría ser considerado verdad? Si alguien me dice si se ajusta a la palabra verdad bajo estas 7 definiciones, sí. ¿Por qué? Porque parece que la verdad es más, la palabra verdad es mucho más amplia de lo que nosotros habíamos pensado. Y bajo a eso tenemos que analizar la verdad como correspondencia. Una de las primeras y más fundamentales definiciones de la verdad es la de Aristóteles, quien plantea la idea de la correspondencia. La verdad se tiene como relación especial de ajustar entre lo que es el objeto y el decir, el sujeto y su representación del objeto. Este es el concepto espontáneo de la verdad, en concordancia entre lo que se dice algo y lo que es. Por ejemplo, si yo les digo qué es un caleidoscopio y yo se los describo, si usted se está imaginando lo mismo que yo, estamos hablando de lo mismo y estamos haciendo una relación entre objeto y sujeto. Pero si usted entiende algo distinto a lo que yo estoy entendiendo o a lo que yo podría describir, ya no hay relación aquí. Pero no quiere decir que yo esté mintiendo ni que usted me esté mintiendo tampoco. Lo vamos a ver en un video más claro acá. No le puedo poner play porque no lo descargué de la forma correcta, pero lo puedo poner de aquí. ¿Qué me importa de lo que van a ver? Que se fijen en la verdad, que se fijen en dónde está la mentira, que se fijen en lo que corresponde. Como en el siguiente juego. Muy bien.
¿Qué tan alto creen ustedes que es mi amigo aquí? Yo mido 1,93 metros y les prometo que no usamos ningún truco gráfico. Ahí está sentada una persona real. ¿Qué tan alto creen que es? Averigüémoslo. Oye, ¿podrías pararte un momento? Entonces, ¿qué creen que sucede aquí? Vaya. Se dan cuenta que no es que alguno de ellos no es que estuviera mintiendo, sino que tiene que ver con la perspectiva en la que estamos analizando el objeto o el sujeto o la verdad. Y en este caso la verdad va a depender un poco del contexto. Vaya, eres más grande de lo que pensé. Veamos un ejemplo más, junto a estos transeúntes que ven nuestros monitores de televisión, y veamos si pueden averiguar qué es lo que sucede. ¿Qué tan grande creen que es este cachorro? Es tan bonito. Averigüémoslo. Ven aquí, amigo. Ven aquí. Sí. Oh, mírate, ¿cómo has crecido? Bastante raro, ¿verdad? Si es... ¿Se dieron cuenta? Una vez más, no es que algunos estuvieran mintiendo o no es que estuviéramos viendo mal las cosas, sino que lo estábamos viendo desde una perspectiva determinada. Por Esto nos tanto, sorprendió. por tanto, la verdad va a variar, no es que la verdad varíe, sino que la calificación de verdad podría variar dependiendo del ángulo en el que se mire la situación. No es al único. Eso fue increíble. Impresionante. ¿Cómo es que un tipo de 1,93 m y un husky ya maduro parezcan una versión Besito miniatura lindo. de ellos mismos? Les explico. Construimos algo que se llama silla Boucher. Está diseñada para jugar con la percepción visual. Y el doctor Dan Simons, científico cognitivo, lo explica. Ya. Por ahora la explicación de este gran científico no nos va a importar. Vamos a continuar con nuestro contenido. Acá. Entonces, se dan cuenta que va a depender un poco de la situación, del contexto, para que la verdad tenga correspondencia, porque podría aplicarlo una de las distintas acepciones de la palabra y va a seguir siendo verdad, aunque no le aplique las demás, porque depende un poco del contexto en el que estamos mirando el objeto, el sujeto o la situación. Entonces, la verdad ya no es algo tan tajante. Por eso mismo surge la verosimilitud. En el siglo XX, Karl Popper propuso el concepto de verosimilitud, según el cual las teorías científicas pueden corresponder en distintos grados con la realidad y por lo tanto están más o menos cerca de la verdad. Desde la perspectiva de Popper, es más relevante el contenido informativo de la teoría, las ideas novedosas que descubre y propone, que su grado de aproximación a la verdad. Por ejemplo, Popper va a decir que mientras más información o más utilidad me dé una teoría científica, tiene más valor que otra. Por ejemplo, que yo me aprenda que 2 más 2 es 4, que es una teoría científica y que es verdad, tiene mayor valor para mí a que yo que entienda, por ejemplo, cómo funciona la gravedad, porque no es algo que yo esté utilizando, yo en lo personal estoy utilizando tanto. Quizá para el científico que trabaja para el astrónomo que trabaja con las teorías del universo, le sirva más ese tipo de información. Pero yo que no trabajo con eso, entender, por ejemplo, que 2 más 2 es 4 tiene mucho mayor grado de importancia. Por tanto, da lo mismo que tanto se esté aproximando a la verdad o que tan verdad sea, sino que la utilidad que le estemos prestando. Entonces, es muy importante hacer conjeturas que resulten teorías verdaderas, pero la verdad no es la única propiedad importante de nuestras conjeturas teóricas, puesto que no estamos especialmente interesados en proponer trivialidades o tautologías. Todas las mesas son mesas, es ciertamente verdad, más ciertamente verdadero que la teoría gravitacional universal de Einstein y de Newton, pero carece de interés intelectual. No es lo que andamos buscando en la ciencia. En otras palabras, no solo buscamos verdad, vamos tras una verdad interesante e iluminadora, profunda. Aunque sea verdad que 2 y 2 son 4, no constituye una buena aproximación a la verdad, en el sentido aquí empleado,
porque suministra demasiada poca verdad para construir no ya el objeto de la ciencia, sino ni siquiera parte de la suya importante. La teoría de Newton es una aproximación verdadera, mucho mejor, aunque no sea falsa como probablemente sea, dice Popper, por la tremenda calidad de consecuencias verdaderas, interesantes e informativas que contiene. Su contenido de verdad es muy importante. Karl Popper, Conocimiento Objetivo, 1974. ¿Qué nos está diciendo Popper? Que va a depender del objeto que estoy estudiando, pero también de la importancia de la verdad que me entregue y de la utilidad que yo le pueda prestar. Por tanto, estoy buscando no solamente verdad, sino que también importancia para mí, utilidad para mí y que también sea novedosa para mí. Esas dos cosas, esas tres cosas ofrece la verosimilitud. Por tanto, da lo mismo que tan grado de verdad, que tan grado de verdad, a ver cómo le digo, que tan grado de, que tan, que tanto se aproxime la realidad a lo concreto, sino que tanta información nueva me está aportando para que yo pueda analizar una situación, un objeto, desde un contexto distinto. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, viene una linda actividad para que se entretenga. Entonces, actividad, se las paso a mostrar. Entonces, cierro. Ay, no, ya lo hice mal. Un segundo, por favor, ahí sí. Y ahora andamos aquí. Al final del video les muestro la guía como siempre. Actividad 1. ¿Con qué acepción de la palabra verdad podrías asociar la definición de conocimiento que propone Platón? Fundamenta. Me deben explicar su respuesta. 2. Relaciona la definición de verdad de Aristóteles con al menos una acepción de la palabra verdad. Las dos cosas que están en la guía y deben explicar una vez más su respuesta. 3. Explique con sus palabras qué es una contradicción. De un ejemplo a partir de una situación que haya vivido. Den ejemplos, por favor, que sean cotidianos. ¿Qué podría ser una contradicción? 4. Analiza el caso de Plutón desde la perspectiva planteada por Popper. Reflexiona sobre sobre el siguiente enunciado. Plutón no es un planeta, ¿es verdadero o es verosímil? Fundamente. Cualquier cosa, chicos, recuerden que me pueden escribir al correo del colegio. Continuemos. Déjenme achicar un poquito para que quepa todo eso. ¿Podemos acceder a la verdad? El origen etimológico de la palabra verdad está en el latín veritas, que proviene a su vez del griego aletheia, que significa lo que está patente, oculto. La verdad desde el origen de la palabra se relaciona con ello que hay que descubrir. Según Karl Popper, la teoría central de la ciencia y la filosofía es la búsqueda de la verdad, pero se puede conocer la verdad. ¿Cómo accedemos a ella? Entendiendo que la verdad es algo que debemos descubrir. Entre las corrientes filosóficas que afirman que existe la verdad y que podemos conocerla, se reconocen posiciones diferentes, por ejemplo, el dogmatismo y el criticismo. Ahí va. Déjenme ir avanzando. Ahí está. Dogmatismo. Es una corriente filosófica que confía en la capacidad de las facultades humanas para conocer, especialmente en la razón. Hay dos modalidades de dogmatismo. El dogmatismo ingenuo, que es una actitud de quien afirma que conocemos la realidad tal como es y que de hecho lo hacemos cotidianamente, y el dogmatismo fanático, que no aporta razones ni argumentos, pero que se protege ante toda posible crítica con su afirmación de su verdad frente a cualquier objeción o divergencia. Los fanatismos de la religión y políticos son ejemplos de este tipo de dogmatismo.
Por ejemplo, cuando alguien le dice, no, es que 2 más 2 es 20 y es que esa es mi verdad. Y como es mi verdad y como es lo que yo pienso, tú no me puedes decir lo contrario. Eso es dogmatismo ingenuo. Y el otro, o sea, perdón, ese es dogmatismo fanático. Aquel que se planta en una posición que pareciera ser verdadera para él, pero para el resto es arbitraria y no tiene forma ni argumentos que entregar para defenderla. Entonces se planta en esto de que esa es mi verdad y nadie me puede sacar de ahí. Y el dogmatismo ingenuo es aquel que pretende creer que conoce y entiende toda la realidad y no quiere ver que solamente está viendo o entendiendo un pequeño punto en el universo, un pequeño punto de la verdad y que tiene un montón de cosas que descubrir. Eso es dogmatismo. En cambio, el criticismo es una posición intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo que afirma que es posible alcanzar la verdad, pero considera necesario realizar una crítica, un discernimiento de las posibilidades de alcanzarla. Y hay dos tipos de criticismo. El el criticismo de Kant, que propone realizar una crítica de las facultades del conocimiento para averiguar hasta dónde se permite conocer, y el criticismo del siglo XX, representado, entre otros, por Popper, el austríaco Popper, y el alemán Hans Albert. Su postura determina el racionalismo crítico que sostiene que se puede alcanzar la verdad absoluta, aunque se aproxime a ella. Entonces, ¿qué es el criticismo de Kant? El criticismo de Kant es aquel que propone que las facultades del conocimiento son las que tienen un problema para acceder o conocer toda la realidad. Entonces, no es que la verdad no esté presente en mi entorno, sino que yo tengo alguna dificultad por todas las limitaciones que tiene el ser humano para alcanzarla. Y el criticismo del siglo XX, de Popper y Hans Albert, es el que dice que si bien que la verdad absoluta no se puede alcanzar, pero que simplemente me puedo acceder a ella, y eso es por todos los puntos que ya habíamos visto antes. Tiene que ver con una cuestión de que la información que traen, lo útil que va a ser, etcétera. Son dos formas distintas de entender el criticismo. La vía de la opinión y la vía de la verdad. Esto les va a resonar un poco a lo que habíamos visto de Parménides de Lea. Acerca del problema del acceso a la verdad, Parménides, filósofo presocrático, se refiere a la vía de la verdad como opuesta a la doxa u opinión. Platón retoma esta idea para referirse al conocimiento del mundo sensible y al mundo de las ideas. Vía de la verdad, vía de la opinión. La vía de la opinión o doxa es la creencia que se puede sostener más o menos motivadamente, pero que no ofrece pruebas ni garantías de su validez. Por lo tanto, puede estar sometida a discusión y duda. Para Platón, este tipo de conocimiento inseguro e incierto que se corresponde al mundo sensible. Recuerden que lo vimos en algún momento, que Platón habla del mundo sensible y el mundo inteligible, del mundo real y del mundo real que yo veo y del mundo que está en la filosofía, que es que es mucho más verdadero. Y también tenemos la vía de la verdad, que es este mundo que les digo yo, el mundo inteligible. Este camino de certeza que se acompaña a la verdad, que posee características de ser verdadero, Platón designa entre la episteme, el conocimiento científico, y la noesis, el conocimiento racional del mundo de las ideas en general, que se refiere al mundo de las ideas. Según Platón, nosotros habitamos dos mundos, el mundo de la opinión y el mundo de la verdad. Ambos mundos ofrecen un tipo de conocimiento. El mundo de la opinión, que ofrece un conocimiento que es símil al real, pero que no es real, y el mundo de la verdad o el mundo inteligible, que es el que tenemos que alcanzar, que es el que ofrece realmente conocimiento. Esto Platón lo explica porque dice que nosotros vivimos en este mundo de las opiniones y que debemos pasar a este mundo que es
real, que es concreto, que es estable. Por tanto, debemos poder distinguir entre una opinión y una verdad. Y parece ser que la opinión que es discutible y que todos poseemos no siempre va a representar necesariamente o fielmente lo que es la verdad. Y debemos saber distinguirlo. Aquí es lo que yo les estaba contando. La vía de la verdad, la vía de la opinión o la doxa es la que se puede someter a las distintas creencias de cada uno, pero que es inseguro, que es inestable y que puede cambiar. En cambio, la vía de la verdad es lo que nos va a ofrecer un conocimiento seguro, central, racional y que no va a cambiar y que es donde debemos habitar. Platón les va a decir que tenemos que pasar de la opinión a la verdad. Y para eso hay que hacer trabajo filosófico. Eso es un trabajo constante de pensar, de racionar. Los filósofos antiguos tenían un tiempo que llamaban tiempo de ocio. Pero como no tenían computador, no tenían celular, no tenían Netflix, no tenían ningún ese tipo de cosas, ellos se sentaban a observar el universo, a observar la naturaleza y a pensar y a razonar para poder hacer este paso que les digo yo, de la opinión, del conocimiento que no es seguro, que no es firme y que no es estable, a la vía de la verdad que sí ofrece un conocimiento seguro, estable y que no va a depender de quien lo vea, sino que va a depender simplemente del hecho concreto. Y ahí podríamos tener dudas con lo que nos decían arriba con la verosimilitud. Pero eso ya es trabajo de ustedes seguir pensándolo. Yo solo le ofrezco el conocimiento. La postura escéptica. Hemos visto varias posturas acerca de lo que es la verdad y cómo podríamos representarla. Pero también tenemos que analizar la postura escéptica. No podemos acceder a la verdad. Hay algunos que nos van a decir, bueno, ¿para qué hacemos todo este enjambre de razonamiento si resulta que simplemente no podemos acceder a la verdad y por tanto me debo quedar con eso? En que no puedo acceder a la verdad. El escepticismo sostiene que la razón humana no puede alcanzar la verdad, pues en cualquier afirmación se pueden detectar aspectos dudosos o poco fundamentados. Por ejemplo, en la frase sobre la mesa no hay nada, ¿qué se afirma verdaderamente? ¿Qué es lo que hay sobre la mesa? ¿Era eso lo que pretendía decir el emisor? Por eso los escépticos les parecía que lo más razonable era no tomar ningún partido en ninguna disputa, haciendo lo que ellos denominaban suspensión del juicio. Es como cuando nuestros senadores o diputados se abstienen de una votación, no toman partido por ninguna parte porque se pueden equivocar y prefieren no arriesgarse. Pirrón de Elis, este caballero que está acá, filósofo griego del siglo III y IV a.C., es considerado el primer escéptico. Sus ideas se conservaron en la obra de Sexto Empírico, en la que se critica el dogmatismo. Por ejemplo, los seguidores de Aristóteles, quien creen haber encontrado la verdad sobre las cosas no manifiestas. En efecto, el que dogmatiza establece como real el asunto sobre el que se dice que dogmatiza, mientras que el escéptico no establece sus excepciones como si fueran totalmente reales, pues supone que el mismo modo que la expresión todo es falso dice que junto con otras cosas también ella es falsa e igual la expresión nada es verdad. Así también la expresión ninguna cosa más dice que junto con las otras cosas tampoco ella es más y por eso se autolimita y así junto a las demás cosas. Por lo demás, si el dogmatismo establece como realmente existente aquello que se da como dogma, mientras que el escéptico presenta sus expresiones de forma implícitamente se autolimitan. No se diga que el escepticismo dogmatiza en las expresiones de ellas, y lo más importante, en las expresiones de esas expresiones se dice que él resulta evidente y expone sin dogmatismos
sus sentimientos sin asegurar nada sobre la realidad exterior. Empírico S. Esbozo pirrónico del siglo II. Pero no nos vamos a detener en esto, vamos a avanzar un poco más con un ejemplo. Alicia en el País de las Maravillas. Alicia viene de Aletheia, que significa, ya lo saben, verdad. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas es una novela de 1865 escrita por el matemático y lógico inglés Lewis Carroll. La protagonista Alicia, cuyo nombre proviene de Aletheia, descubre un mundo extraño que funciona según las reglas muy diferentes al mundo que conoce. Luego de perseguir un conejo blanco por el hueco de la madriguera, Alicia cae en el pozo profundo durante un tiempo que le parece eterno. O el pozo era en verdad profundo o ella caía muy despacio, porque Alicia mientras descendía tuvo tiempo saboreando para mirar a su alrededor, para preguntarse qué iba a suceder después. Primero intentó mirar hacia abajo, primero intentó mirar hacia abajo y ver dónde iría a parar, pero estaba todo demasiado oscuro para distinguir nada. Después miró hacia las paredes del pozo y observó que estaban cubiertas de armarios, estantes para libros. Aquí y allá vio mapas, cuadros colgados en clavos. Cogió a su paso un jarro de los estantes que llevaba una etiqueta que decía mermelada de naranja, pero vio con desencanto que estaba vacío. Entonces, una vez más nos enfrentamos al problema. ¿No estoy grabando? Sí, estoy grabando. Una vez más nos enfrentamos al problema. ¿Es verdad o no es verdad lo que está viendo Alicia? ¿Está cayendo muy fuerte o está cayendo muy despacio? Esa es la pregunta. Actividad, chicos. Se las muestro. Viene la guía, lo de Alicia. Aquí. Compara las posturas del dogmatismo con el escepticismo. ¿Qué riesgos implica para cada una de ellas? Considera las características del dogmatismo fanático y las siguientes ideas de sexto empírico. El escepticismo no asegura nada sobre la realidad exterior. Me deben decir si la afirmación que les parece, si es real o no. Y explicar, fundamentar su respuesta. 2. ¿En qué se diferencia la vía de la opinión y la vía de la verdad? Son ambas vías de acceso a la verdad. Argumenta, fundamente. 3. ¿Por qué crees que el protagonista del libro se llama Alicia? Expliquen más allá de lo que les expliqué yo. ¿Por qué creen que les puso así? ¿Por qué le tenía que colocar un nombre como Alicia además del significado de la palabra o de dónde proviene la palabra? 4. Comenta con tu compañero o con cualquier persona que ustedes quieran. No quiero que salgan de sus casas, sino que lo comenten con algo. ¿Con qué postura te identificas más? ¿Con las corrientes de afirmación que se pueden acceder a la verdad o con la postura escéptica? Entrega al menos una razón. 5. A partir del origen etimológico de la palabra, a partir de su origen etimológico, la verdad es algo que se debe buscar y descubrir. ¿Qué crees que pasaría si no existiera la verdad? ¿Qué importancia tiene la verdad en tu vida? Explica. Tienen que explicar los fundamentos de sus posturas. No me sirven las respuestas sí o no. Tienen que explicar un porqué. Y hasta aquí el video de hoy, chicos. Pero les quiero mostrar algo para que vean por qué me costó tanto esto de avanzar. Les voy a mostrar un pequeño video. Estas cosas pasan cuando uno tiene un pequeño animalito en la pieza. No, espérame un segundo, ahí sí. Acabo de limpiar la cama y la casa está señorita. Yo le acabo de limpiar la cama y la casa a esta señorita. Está impecable su casa porque ella tiene su cama, pues. Y ella no hay nada más chistosito que darme vuelta a la comida.
Mírenla, ahí comiendo como una chanchita, como si nunca la alimentara. Por Dios, no era. Ya chicos, eso es lo que les quería mostrar. Ríanse conmigo por favor porque ahora me toca ir a recoger nuevamente la casa de esta señorita. Que estén muy bien, cuídense, no salgan. Yo creo que ya tengo toda la fe y la esperanza que nos queda menos para reencontrarnos. Que estén bien y nos vemos en el siguiente video. Adiosito.